¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy buenos días. Ahora ya empezaron los calorcitos, ¿verdad? Rico el clima que invita a la Semana Santa, que para muchos tiene un significado de parrandas y de fiestas y demás, pero para el creyente significa el valor de la acción más importante que el Señor hizo a favor de nosotros como humanos. Hoy vamos a platicar de un punto muy importante que es acerca de lo que ocurrió en el Calvario. Vamos a ver algunos puntos al respecto de este pasaje de Lucas capítulo 23. Vamos a estar platicando de los versículos 24 al 48 y vamos a tener la oportunidad de contemplar algunos aspectos que nos permiten valorar lo que significó ese sacrificio de Jesús. Pero antes vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor en esta mañana. Agradeciendo, amado Padre, esta bendición que nos das de contar con la salud y la vida para seguirte conociendo y para seguirte sirviendo. Señor, te rogamos que tú a través de este estudio ilumines nuestros corazones de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Para que los que ya hemos aceptado tu salvación valoremos ese hermoso sacrificio. Y también esto cargue nuestros corazones para darte a conocer a todos aquellos que aún no han venido a tus pies. Señor, queremos pedirte tu guía a través de Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, pues vamos a darle lectura a este pasaje de Lucas capítulo 23, de los versículos 24 al 48. Bien, dice lo siguiente: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima a la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Bien, pues es un tema muy importante, como les decía, para nosotros como creyentes, porque contiene mucho de la esencia de lo que hemos creído, porque daba cumplimiento a muchas profecías, y poder entender esto es vital. No fue nada más algo que él vino a hacer y simplemente lo hizo porque así quiso. No, esto ya estaba establecido desde el principio. Vemos que desde el principio, cuando el hombre pecó, Dios tenía planeado una reconciliación con el hombre. Lo que el hombre hizo no fue cosa simple, sencilla o una bagatela. Lo que el hombre hizo fue una gran tragedia. Se separó de Dios, de su Creador, de su Señor. Y cuando el hombre hizo esto, al haberse separado de Dios, que es la vida, el hombre empezó a vivir la muerte, tanto en sentido físico como en sentido espiritual. Y todo lo que empezó a surgir a consecuencia del pecado fue constante destrucción y muerte. El hombre vivía en muy buena relación con Dios. Después viene la mujer, son una sola carne y no había pecado todavía. Entonces no había problema de que el hombre fuera la cabeza y la mujer fuera su ayuda idónea como Dios los creó. No había ningún problema. El hombre trataba con mucha consideración y amor a su mujer. La sentía como él mismo. Esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Así la sentía, así la trataba, así la cuidaba. Y ella no tenía ningún problema en someterse a él. No había pecado. Por ahí no sé si ustedes han escuchado que se comenta de que a Eva se le acerca a Adán y le dice, Adán, ¿no me engañas con otra? Y entonces Adán le dice, hombre, Eva, pues eres la única, ¿cómo te voy a engañar con otra? Y en la noche siente él cómo le está contando las costillas a ver si en lugar de quitarle una le habían quitado dos, ¿verdad? En ese momento no había pecado, esto era imposible. Cuando surgió el pecado es cuando surgió este tipo de problemas, el abuso de los hombres sobre las mujeres, al grados que hasta vergüenza da mencionarlos. Pero todo esto se generó por el pecado, destrucción y muerte, entre la relación matrimonial, entre la relación familiar, entre las relaciones entre personas, entre hermanos, entre conciudadanos, entre el gobierno y los ciudadanos, entre el trabajador y sus jefes, etcétera, etcétera. Todo fue muerte, muerte, muerte y destrucción. Me pasó algo curioso que tenía yo una pequeña tablet donde se me había cuarteado de una parte, pero todavía funcionaba y entonces la dejé así, porque era la que usaban mis nietos para jugar, ¿verdad? Entonces de repente ahí se conectaban por redes sociales y hablaban y platicaban con sus primos, etcétera, y la tenían para sus diferentes usos. Y de repente mi nieto Samuel la agarra y se la lleva y sin querer se le cae, y cuando se le cae, se cuarteó toda la pantalla. Entonces le digo, no te preocupes, yo se las prestaba por eso, porque ya estaba cuarteadita y yo sabía que en algún momento podría pasar esto. Entonces la llevo a arreglar. Y me dicen, bueno, deme su ID para arreglársela y checar que quede bien. Y le digo, oiga, yo tengo todos mis aparatos enlazados, ¿usted me está pidiendo que le entregue mi vida? Ahí vienen mis cuentas bancarias, ahí viene todo. Ah, bueno, entonces no me lo dé y así se la ponemos, ¿no? Bueno, era nada más el puro vídeo. Y ya se lo pongo y de repente, ya que me la entregan, me doy cuenta que la cámara frontal se veía una gran sombra así porque la habían dejado descuadrada, no la habían embonado bien al lente. Ahí voy de regreso. Es que si no nos da el ID no la podemos checar nosotros. Y bueno, entonces les di el ID, así por la prisa que traía, y al día siguiente, como a las 4 de la mañana, el hombre es un pecador, las cuentas, todo lo que hago, porque sé cómo es el hombre. A esa hora me paré y puse seguridades en las hojas que yo más quería, importantes para mí, donde tengo mis datos, cambié claves a mis cuentas bancarias y todo lo empecé a hacer a las 4 de la mañana y se me fue el sueño, ¿verdad? Y ya cuando finalmente me lo entregan, ya. ¿Pero por qué hice eso? ¿Por qué se me fue el sueño? ¿Por qué entré en temor?
porque conozco cómo es el hombre. Y mis cuentas quedaron limpiecitas. No, no es cierto, gracias a Dios no. Gracias a Dios no estaría tan contento diciéndolo. O no por el momento, ¿verdad? Pero sí, ya hice todo lo que pude hacer. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos ese tipo de seguridades? Porque sabemos cómo es el hombre. Y el hombre está caído, y el hombre en todas sus relaciones son destrucción. Por eso Jesús cuando dice, y Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre, es algo que también nosotros debemos saber, qué es lo que hay en el hombre, para que no te coman el mandado. No pequemos como pequé yo de confiado en este tipo de situaciones. Siempre ir un paso adelante, porque yo sé lo que hay en el hombre. Muerte, destrucción, ruina, robo, etcétera. Todo lo que arruina la relación entre las personas. Eso es lo que hay en el hombre. Entonces, cuando vemos este pasaje, vemos que era necesario desde el principio el acercarse a Dios a través de un sacrificio, y recordamos que Dios fue el que hizo el primer sacrificio al cubrir al hombre con túnicas de pieles, y desde ahí aprendieron esto, en donde Dios fue pasando por alto los pecados de los hombres con esos sacrificios, hasta que llegó lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a ser el sacrificio perfecto. Después de este ya no se tenía que hacer ningún otro más, porque este era el perfecto. Y este era el cumplimiento de todos esos sacrificios que eran tipo de lo que iba a venir. Dios lo trasladaba hasta ese momento. Dios había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, al ser Él el justo y el que justifica, a través de Cristo, a través de la fe de Jesús. Entonces todo esto lo pasó, y ahí viene el sacrificio. ¿Y qué es lo que nos encontramos aquí? Bueno, nos encontramos con varias situaciones. Primero vemos a un personaje llamado Simón de Cirene. Este hombre aparece ahí y seguramente fue tocado por ese sacrificio de Dios, por ese sacrificio que él presenció, porque más adelante se nos menciona en Hechos Alejandro y Rufo, hijos de Simón, eran de este Simón de Cirene. Y entonces él impactó también con su vida y testimonio a sus hijos. Pero se encuentra este personaje, un gentil, Simón de Cirene, y se encuentra otro personaje también gentil, llamado Pilato. Y fue mejor, o mucho mejor, la suerte de Simón que la suerte de Pilato. Aunque uno podría decir, Pilato el gobernador, y Simón un trabajador del campo, ¿verdad? Había venido como trabajador del campo. ¿Qué importancia puede tener aquí? Pues corrió con mejor suerte que el mismo Pilato. Porque Simón fue empujado por las autoridades, Simón fue empujado por el gobernador a cargar con la cruz de Cristo. Pero Pilato fue empujado por los religiosos, fue empujado por la ira, fue empujado por el enojo de la gente del tiempo de Jesús para que lo entregaran a la muerte. ¿Y cuál fue mejor la suerte? Uno salvado, uno que hasta sirvió al Señor, uno que hasta dio testimonio a su familia, el otro, a pesar de que su misma esposa le dijo, pues lo tenemos en los evangelios sinópticos, que le dijo, no tengas nada que ver con este justo porque se me fue el sueño a causa de él. No le importó y lo entregó a la muerte. Él tenía la potestad para librarlo de la muerte, sin embargo lo entregó a la muerte. Qué tremenda situación, pero aquí en el Calvario vamos a ver que era un lugar de varios acontecimientos. Primero, vemos que era un lugar de culpa. Encontramos en el versículo 32 esto, vamos a leerlo. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Vemos que fue crucificado con dos malhechores, como diciéndole de manera burlona, este rey de ustedes, el rey de ustedes los judíos que se jactan de tener una ley que habla acerca de la pureza y la santidad, miren lo que pensamos de ustedes a través de lo que pensamos de su rey. Es un criminal, uno a la derecha y otro a la izquierda,
para que vean lo que pensamos también de ustedes como judíos, bola de hipócritas, ¿y acaso no lo eran? Se jactaban de ser justos, culpando a un hombre justo. ¿Y ellos entonces en dónde quedaban con su justicia? Incitando a toda la gente que en muchos de los casos habían visto milagros de Jesús, porque Él dio testimonio de quién era. Él dio testimonio de que era el Hijo de Dios. Y no nada más a los judíos, también a los gentiles. Un centurión, cuando enfermó uno de sus criados amados, fue a pedir que Jesús lo sanara. Cuando ya estaba cerca, le dijo: Señor, por favor, tú solo di la palabra. Ni siquiera tienes que venir. Yo soy un hombre que tiene gente bajo su autoridad, y a este le digo ve y va, y al otro ven y viene. Así yo sé que tú puedes dar la palabra y sanarlo. Y le dijo: ni aún en Israel he visto tanta fe. Le creyó. Y lo sanó. Vio el poder de Dios. Y todo eso lo echaron por la borda. Y aquí, esta condición fue contado entre los malhechores. 1, 2, 3. Todos culpables. Si los culpables somos nosotros, no él. Él era el inocente y justo, el perfectamente justo y santo. Pero tenía que ser así para cumplir las demandas divinas, de justicia divina. Porque era el único que podía pagar por la culpa tuya y por la culpa mía. Y éramos culpables de pecado. Y así eran también todos los que estaban en esta escena. Culpables ante Dios. Y Él fue contado con los malhechores, fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado ahí el pecado de todo el mundo. Este era un lugar de culpa, pero también era un lugar de compasión. Leemos en el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Podían haber omitido esta condición de que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, si la escena principal era el sacrificio de Cristo, ¿no? Pero esto fue incluido porque fue lo que hicieron ahí al pie de la cruz. Eran 4 soldados los que se ponían ahí y repartieron entre sí las partes de su vestido, pero había una parte de su vestido que era su túnica hecha de una sola costura y no la quisieron partir. Y lo que hicieron fue, bueno, pues para que nos quedemos con ella, vamos a echar suertes a ver quién se queda con ella, y con esto cumplieron perfectamente la profecía que está en el Salmo 22. Vale la pena que en estas fechas leamos Isaías 53 y el Salmo 22, para que veamos cuánto de esta escena del Calvario se describe con anticipación en estos 2 pasajes. Y ahí repartieron sus vestidos echando suertes. Y vemos que es un lugar de compasión porque escuchamos una oración tremenda. Qué gran oración y qué gran revelación vemos aquí del infinito amor y misericordias del Señor Jesucristo. Están surgiendo de alguien que está siendo crucificado, de un corazón dolido por muchas razones, dolido porque esto no lo merecía él. Dolido porque estaba dando su vida por ellos y aún así lo estaban injuriando. Se estaban burlando de él. Lo habían desnudado, lo habían golpeado, lo habían hecho lo que quisieron sobre él. Y de ese corazón dolido, de ese corazón ofendido, de ese corazón lastimado con tantas injurias, salen estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como yo les decía la vez pasada, si yo hubiera estado en su lugar, yo le hubiera dicho: Padre, envía un rayo y destruye a toda esta humanidad corrompida que no tiene ninguna solución ni esperanza, y hagamos otra. Podría haberlo hecho. Pero ¿qué estaban viendo ahí estas personas?
Muchos lo intuyeron, otros después lo descubrieron, a otros después el Espíritu se los mostró, se los enseñó, y a nosotros hasta la fecha seguimos viendo la gran operación que se llevó a cabo en ese momento. El infinito amor de Dios, la infinita compasión de Dios, la infinita misericordia de Dios, porque nosotros éramos los que merecíamos esa cruz y no Él. Y Él la tomó en nuestro lugar. ¿Acaso se puede ver algún amor más grande que este? ¿De alguien infinitamente justo, perfecto, santo? Jamás. Jamás lo vamos a poder ver porque solamente Dios es así. Y siendo así, recibir todo esto, toda esa injuria, toda esa maldición de la gente que estaba a su alrededor, estaba sumamente dolido. Y sin embargo, aún en esas condiciones, ¿qué fue lo que mostró? Su misma naturaleza. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y ni siquiera las circunstancias lo pueden cambiar. Y estas eran unas circunstancias terribles, y aún así manifestó su misma naturaleza, su amor. ¿Recuerdan que hace unas semanas les decía, el amor es sufrido, es benigno? Van aparejados estas dos. Y sufrido significa paciente o longánimo. El término paciente es alguien capaz de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia. Pero mira qué estaba recibiendo él. Burlas, látigos, corona de espinas, ensangrentado, sus manos clavadas, y las clavaban de esta parte para que pudieran soportar el peso de su cuerpo. Y en sus pies los clavaban uno con el otro para que se pudieran impulsar y no asfixiarse. Era un movimiento que hacían, diríamos, de supervivencia. Y por eso cuando les quebraban las piernas, se desplomaban y ya no podían respirar y se asfixiaban. Todo lo que estaba padeciendo él ahí. Y salen estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor, ¿sí? Amor. Ese amor paciente, en extremo. Su capacidad de padecer y soportar algo sin alterarse no cambió. No les dio lo que le estaban dando, no. Perdónalos, pidiendo perdón. Longanimidad es grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad. Él no cambió, siguió siendo el mismo ante esa gran adversidad. El amor es sufrido. Y nosotros no creo que lleguemos a sufrir tanto como sufrió él. Y no eres capaz de padecer de las injusticias del prójimo y tienes que irritarte contra ellos y responderles con lo mismo que te están dando. El amor es sufrido, es benigno. ¿En dónde estuvo su benignidad? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Perdónalos. Esto es lo que quiere replicar en nosotros. Como vemos, esto es algo imposible para nosotros. Cuando yo les digo que hagamos esto, no es porque tengamos la capacidad como humanos per se. No podemos como humanos, en nosotros hay todo lo contrario. Él es el que tiene la capacidad, por eso es que siempre tenemos que acudir a Él, en fe, en confianza y creerle. Esto que tú eres puedes replicarlo en mí, Señor. Quita esto que destruye mis relaciones y especialmente mi relación contigo. Permíteme replicarme en tu amor. Y ahí vemos su amor y ahí vemos su perdón. Padre, perdónalos. Y Dios estaba logrando ahí precisamente nuestro perdón, de manera completa y perfecta. ¿Has fallado al mostrar ese amor? Pídele perdón. Ese es el primer paso. Y después pídele que en el poder de su Espíritu se replique en nosotros, se replique en mí y me permita tener esa capacidad que tiene Él a través de su Espíritu. Y lo produce en nosotros. Entonces el Calvario era un lugar de culpa,
El Calvario era un lugar de compasión, infinita compasión que Dios mostró por nosotros. Pero el Calvario también era un lugar de mofa. Vamos a ver los versículos 35 al 37. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos a los gobernantes burlándose, mofándose de él, y diciendo, sálvate a ti mismo si eres el Cristo. Luego vemos los soldados. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La misma letanía. Dices que eres el rey, sálvate. Y luego, no aparece aquí y hasta aquí me quería estacionar, pero si seguimos leyendo vemos nuevamente cómo se burlaban de él. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros, ¿verdad? ¿Y de qué se burlaban? De que lo veían completamente débil, desplazado, sin ninguna capacidad ni siquiera de salvarse a él mismo. ¿Y cómo dice ser el Mesías? ¿Cómo dice ser el Hijo de Dios? Si cuando Él venga va a destruir a todos estos romanos, a todos nuestros opresores, y nos va a establecer el reino donde Él va a estar reinando, y nosotros nada más estirando la mano y comiendo. Por eso lo querían hacer rey, porque les habían multiplicado los panes y los peces. ¿No es eso lo que querían? Un rey que les diera de comer. Un rey, ese es el concepto humano. Eso lo único que quebranta es el carácter. Dios estableció que con el sudor de tu rostro comieras del pan de la tierra, de la cual fuimos tomados. Un beneficio o alimento o sustento que se obtiene sin trabajo quebranta el carácter de la gente. Y esto era lo que ellos querían. Pero no sabían que para poder ser parte del reino que Él iba a establecer, primero teníamos que ser súbditos calificados para ser parte de ese reino. Y esos súbditos calificados tenían que ser sin pecado. Sin Cristo, ¿cómo? ¿Quién? Por eso era necesario que primero viniera a la cruz. Habían grupos que incluso creían que iban a haber dos Mesías. Algunos piensan que quizá por eso Juan el Bautista le preguntó si él era el Mesías que había de venir o esperábamos a algún otro, ¿verdad? Simplemente Jesús lo remitió a las profecías, Él hizo milagros ahí que fueron y le dijeron, díganle lo que acaban de ver, y ellos le dijeron, y con eso fue suficiente para saber que Él era el Mesías. ¿Quién más podía hacer los milagros que Él hizo? Ahora, parece que esto se toma como si no fuera cierto. Por eso es que es tan atacada la palabra de Dios. Porque si tú lo crees y lo crees como es cierto, Jesucristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, te obliga a tomar una decisión, te compromete a tomar una decisión, de aceptarlo y saber que tienes vida eterna, o de rechazarlo y saber que te espera la condenación. Pero como no quiero esto, entonces trato de eliminarlo. La Biblia fue escrita por diferentes personas, no las que escribieron, fueron otros, etcétera, 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 para desacreditarla sin ningún fundamento. Pero como es lo que quiero creer, entonces así es como viene el engaño del diablo. A unos de esta manera, a otros de otra, pero el punto es que no quieran creer en el sacrificio que Cristo estaba realizando en nuestro lugar, ahí en la cruz. Y vemos una diabólica furia. Si eres el Cristo, bájate de la cruz,
y creeremos en ti. Sálvate a ti mismo. ¿No dices que eres el Hijo de Dios? ¿No se complacía Dios contigo? Si realmente se complace contigo, ¿por qué estás ahí? Mira en el lugar que estás. Ahora, Él no podía salvarse a sí mismo porque precisamente había venido para entregarse a sí mismo. Lo que estaba haciendo era su misión, pero ellos no lo sabían y no lo querían creer. No podía salvarse a sí mismo porque había venido a entregarse a sí mismo en rescate por todos nosotros. Así lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando limpiados, librados, justificados de nuestros pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, este es un acto que viene cuando nos convertimos a Él. Y alguien que ha muerto a sus pecados ahora vive en la justicia, justificado por Dios y queriendo hacer la voluntad de Dios. Cambia nuestro corazón. Esto que estamos viendo de lo que es el amor y lo que se quiere replicar en nosotros, porque Él es así, el ser humano es lo contrario, esto es producto de su espíritu. Pero primero, nosotros estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hizo posible el perdón de nuestros pecados, hizo posible su presencia en nuestros corazones. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En el momento en que nos arrepentimos, el momento en que le rendimos nuestra voluntad y decidimos estar muertos a los pecados juntamente con Cristo, empezamos a vivir en la justicia, aplica su sangre en nuestro favor, nos limpia de todos nuestros pecados y pasa a morar en su misma presencia, Dios mismo en tu corazón. Dice esto en 1 Corintios 6:19. Entonces, al estar ahora en nuestros corazones, Él hace posible este cambio de vida. Una vida sobrenatural. Lo natural es la ira. Eso es lo que vemos en la gente, en la carne. Lo sobrenatural es: no me altero y obro con bondad. Entonces, vemos que el Calvario era un lugar de culpa, el Calvario era un lugar de compasión, pero también el Calvario era un lugar de mofa, se burlaban de Él. Pero Él no podía complacerlos, tenía que morir por nuestros pecados. Pero también el Calvario era un lugar de testimonio. Nosotros leemos en el versículo 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los Judíos. ¿Qué testimonio? Los judíos quizá querían que se le pusiera otra cosa. Y es más, le reclamaron y les dijeron a Pilato: ¿por qué has puesto este título? Quítalo, pon otro. Él dijo que era el Rey de los Judíos, ¿verdad? Así, en una ocasión, hablando de un profesionista, me dice un amigo: oye, pero él es un mecánico diésel, ingeniero mecánico diésel. Ah, bueno, de los que arreglan máquinas diésel. No, dice él. Así querían que ellos pusieran, ¿verdad? Dice él que es el Rey de los Judíos. No era realmente el Rey de los Judíos. Y como Pilato estaba encolerizado con ellos, porque prácticamente lo forzaron, lo aventaron a condenarlo, Él les dijo: lo que he puesto he puesto. Y ese es el Rey que ustedes merecen. Y esa es la muerte de un Rey que ustedes merecen, que los describe a ustedes. Escritas estas palabras con burla y con ironía, únicamente estaban expresando el verdadero testimonio del Espíritu de Dios. Este es el Rey de los Judíos.
Y así es. Lo que él hizo ahí fue prácticamente lograr lo que se necesitaba para el reino que en el futuro iba a venir a establecer. Nosotros vamos a ser súbditos de ese reino, precisamente por los méritos de lo que él hizo ahí. Él es el rey de los judíos. Y ahí estaba escrito, y era un testimonio que estaba dando el Espíritu Santo, que este Mesías que ustedes están crucificando es su rey, es su Mesías. Y no quisieron creerle. Cuando nosotros le creemos que es el rey y Mesías, es lo que crees que es lo que él dice ser. Él es Señor y Salvador, ¿sí? Y cuando nosotros le creemos es con la disposición de aceptarlo como él es, como Salvador y Señor. ¿Qué significa Salvador? Que ahí estaba pagando por mis pecados y logrando mi salvación. ¿Qué significa ser Señor? Que ahora yo soy tu siervo, dispuesto a obedecerte en todo lo que me indiques, en lo que está escrito. Leemos por eso en Lucas 6:46 que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Entonces no soy tu Señor. Entonces no me has conocido, porque yo soy así. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Ya no solamente el Rey de los judíos. Más adelante en las declaraciones que vemos de él en Apocalipsis, es el Rey de reyes y Señor de señores. La máxima autoridad. ¿Y cómo no rendirnos a esta autoridad perfecta? La acción más sensata que podemos hacer es entender que Él es Dios y no se equivoca. Y cuando estás consciente de que no se equivoca, entonces tus decisiones no tienen ningún tropiezo para la obediencia, porque Él no se equivoca. Vamos, yo le podría decir a mi esposa, vete por tal dirección para que llegues más rápido a la casa. Pero resulta que yo no tengo una capacidad de ver más allá y hubo un accidente ahí que chocaron o que de repente se descompuso algún carro o cualquier cosa así y fue la ruta más lenta para llegar a la casa. Yo sí me puedo equivocar. Y bien podría llegar y decirme, ya ves, Memo, esto me pasa por hacerte caso. Para la otra no te hago caso. O bien podría decir, para la otra mejor voy a aprovechar la tecnología, ¿verdad? El Waze o el... Y tendría razón. Pero Dios no se equivoca. Por tanto, si Dios te dice como esposo, entrega tu vida a tu mujer, estás haciendo una obra de amor hacia ella, pero también una obra de amor hacia ti mismo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Porque vemos en la medida que nos entregamos a la esposa, vemos una reacción en reciprocidad a nuestra acción. Y entonces esto es amarnos a nosotros mismos. Yo creo que a la esposa se la puso más difícil. Sujétate a tu marido. Sujétate a tu marido, pero cuando hace lo que yo quiero, ¿verdad? Ahí sí es fácil. Pero cuando me pide algo contrario, qué difícil, ¿verdad? Pero cuando es tu Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si Él es mi Señor, yo sé que Él no se equivoca y voy a obedecerlo. Ahora, esto es imposible sin Cristo. Imposible. Y si lo pudieran subrayar, póngale imposible. Esto es poder de Dios en nuestras vidas. Por eso les digo que como creyentes lo que tenemos que hacer es suplicarle al Señor. Señor, yo sé que no puedo, pero es algo que tú me pides y yo te quiero obedecer. Y yo me he convertido a ti y he comprendido que es una vida en el poder de tu Espíritu. 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Para que vuestra fe
no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice en el 2:5 de 1 Corintios también. Es poder de Dios. Porque si tú no confías en esto, vez tras vez te vas a estrellar, no vas a poder. Y no vas a ver ningún cambio, no vas a poder, te vas a estrellar con tu naturaleza y con lo que tú eres y con tu esencia y con tu pecado. No vas a poder. Es poder de Dios. Simplemente pídeselo y créele. Y Él lo hace. Platicaba con un amigo acerca de este punto que dice, el amor no se irrita. Le digo, no significa que te tengas que tragar tu coraje. Eso es algo que ocurre en el ser humano a veces cuando no consideramos correcto enojarnos. Y, por ejemplo, te puso como chancla el jefe y estás por acá que casi quieres agarrar y aventarle los papeles y decirle renuncio y hasta aquí llegué y dejar ir toda tu ira, ¿no? Pero te la tragas porque sabes que si no, entonces no vas a tener dinero para llevar la comida a la familia, etcétera. Eso es en el ser humano. Pero cuando eres transformado por Cristo, dice, el amor no se irrita. Y entonces recurres al poder de su Espíritu y le dices, Dios, quítame toda ira. Pero no es algo que me lo trago, no, es algo que Él obra y te la quita. Y te libra de la ira. Y dices, wow. Les comenté algo que me pasó como presidente del condominio. Yo creí que me iba a irritar y que iba a llegar hasta con dolor de estómago. Cené bien, sin ningún problema, y mi cuerpo se portó bien, no tuve ni siquiera consecuencias, todo bien, todo normalito. Dios me libró. Y es así la vida cristiana. Entonces, ahí Él estaba mostrando el testimonio verdadero. El Calvario era un lugar de testimonio verdadero de que Él es lo que estaba escrito. Por eso la cruz donde Cristo murió no era una cruz en forma de T, porque entonces el título se te lo tenían que haber colgado en el cuello o arriba de la corona de espinas. Era en forma de cruz y aparte de arriba era donde colgaban el título. Este es el Rey de los judíos, y en todas las lenguas, ¿verdad?, que ahí se describen. Y es Cristo, el Rey de los judíos, y el Rey de los gentiles, y el Rey de reyes, y el Señor de señores. Ese es el que estaban clavando en la cruz. Ese es el testimonio verdadero del Espíritu. La cruz, el Calvario, era un lugar de culpa, era un lugar de compasión, era un lugar de mofa, era un lugar de testimonio. Y también, quinto, era un lugar de salvación. Vemos en los versículos 40 al 43. Perdón. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué tremendas palabras. Vemos a un montón de personas que conocían la ley, que la habían cambiado y habían añadido muchas cosas. Esto fue lo que Él les reprendió. Pero conocían la ley, conocían la Escritura, sabían que era inspiración divina. Tenían escritos de lo que era Isaías, tenían escritos de lo que eran los Salmos. Conocían el Salmo 53 y el Salmo 22. Antes de la muerte de Cristo no tenían ningún problema para estudiar el Salmo 53. Y ellos sabían perfectamente que hablaba del Mesías. El problema surgió después, ¿verdad?, porque los judíos no quieren creer en Cristo, no quieren creer en este Mesías. Y aunque el 53 lo describe plenamente, quieren insistir, entonces no se refiere al Mesías, se refiere al pueblo de Israel. Y sus más grandes eruditos han llegado siempre a la misma conclusión: no,
Ahí no habla de Israel, ahí habla del Mesías. Uno de ellos incluso le preguntaron si él era cristiano, si se había convertido a Cristo. No, yo no creo en ese Cristo, pero ahí habla del Mesías. Bueno, por lo menos un testimonio más para que entiendan que es del Mesías que nosotros creemos, de quien se habla ahí en el 53 y en el 22. Muchos incluso han dicho, invariablemente el Isaías 53 y el Salmo 22 nos conducen a ese Mesías que ustedes describen. Y no quisieron creer. Lo mismo pasa ahora. Nosotros podríamos decir, ¿vieron a Cristo? ¿Escucharon el testimonio? Imagínate que de repente lo vieron los apóstoles que caminó sobre las aguas, se quedaron así, llegaron a su casa, quizá hablaron con su esposa o con su papá o con sus amigos. Es que no se imaginan. ¿Ustedes han visto a alguien que camine por las aguas? Vimos con estos ojos, con estos, que él caminó por las aguas. No, me estás loco. Pregúntenle a nosotros, estábamos los 12 ahí. Él tiene que ser el Mesías, Él tiene que ser Dios. Y uno podría decir, contaron con la misma presencia de Dios ahí entre ellos. Escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros y no quisieron creer. Igual ahora, les hablas de la Biblia, se los muestras y no quieren creer. ¿Por qué? Por la misma razón que no le creen ahora. Orgullo, necedad, egoísmo. Yo quiero ser Dios. Yo no quiero un Dios que me prohíba cosas que yo quiero hacer. Y desgraciadamente son pecado, ¿verdad? No quiero a nadie que me diga qué está bien y qué está mal. Yo quiero hacer de mi vida lo que se me da la gana. Y nada más tengo una oportunidad de vivirla y yo la voy a vivir como yo quiera. Un chico así me dijo. Él ya había escuchado, pero abundantemente del Evangelio. Se fue a los Estados Unidos por razones que no quiero decir porque si no van a descubrir quién es. Vino acá a Guatemala y me pongo a platicar con él. Y cuando le hablo acerca de ciertos principios que tenía que guardar, él me dice, es que en Estados Unidos hay una frase que dice, tú vive tu vida. No, sí, te puedo decir hasta, hay otro que dice, vive tu vida loca y otros que, pero ¿qué no acaso Cristo vino precisamente para librarnos de vivir tu vida que te destruye? La vida en Él es verdadera vida. Yo he venido para que tengan vida. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto, destrucción, como les decía en un principio, estás muerto. En Él es el único que podemos tener vida. Y un hombre ahí crucificado, que también lo estaba injuriando, y de repente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué? Pidiéndole a Dios que los perdone cuando Él es un justo, que se lo quieren quitar del camino estos religiosos, y pidiendo que los perdone. Esto yo creo que fue una zarandeada que lo ubicó. Un portentoso milagro de Dios obrado en su corazón. Este no puede ser hombre. Este tiene que ser Dios. Y entonces el otro le reclama, estando en la misma condenación, ¿actúas así? ¿No tienes temor de Dios? ¿No temes a Dios? Y los hombres no se quieren convertir porque no hay temor de Dios en sus corazones. Y este hombre ahora mostró temor de Dios. Nosotros padecemos lo que justamente hicimos, pero este es un justo. Está pidiéndole a Dios que perdone a las demás personas de su injusticia que le están haciendo. Entonces voltea y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué vio Jesús en él? Porque tú y yo no vemos nada. Muchas veces nosotros con el paso del tiempo podemos constatar si una persona es salva o no por el fruto de su vida, a la luz de lo que dice la Escritura. Pero en él ¿qué podemos ver? Se soltó de la cruz y después empezó a comportarse bien, etcétera. No hubo nada de eso. Pero Jesús, que conoce los corazones, ¡qué hermoso! No te importe lo que dicen otros, sino Dios.
Él conoce tu corazón y gózate con eso. Le dice, hoy, no mañana, no en el futuro, no en el arrebatamiento, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él lo creyó. Este bandido fue el primero en entrar al paraíso. Y todos los demás que estaban esperando eso, lo rechazaron. ¡Qué impresionante actitud! Su obra se resumió en decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto hizo eco y ha hecho eco a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Le crees? ¿Temes a Dios? ¿Te conviertes a Él? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y puede ser hoy literalmente, o puede ser cuando mueras. Pero como quiera que sea, ya tienes vida eterna. Hoy estarás conmigo. En ese se resumió sus palabras, porque su corazón fue transformado. Y fue transformado por el poder de Dios. Eso es lo que pasa en cada corazón. Por eso como creyentes oramos a Dios. Señor, es que si tu poder no lo hace, no hay poder que lo haga. Y yo puedo agarrar a las personas y torcerles la mano y jalarlos de los cabellos y decirle, conviértete, no seas tonto, mira que te espera el infierno. Nada va a poderlo cambiar a menos que sea Dios quien lo quebrante y lo convenza y lo salve. Poder de Dios. Por eso vemos en 1 de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así es Él. Y así vamos a ser como Él. Cuando Él se nos manifiesta, se empieza a replicar en nosotros. ¿Y en qué es lo que se empieza a replicar? En su amor. Su amor que es sufrido, que es benigno, su amor que no tiene envidia, que no se infla, no es jactancioso, no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Esto es una vida divina. Por razones que ustedes quieran, tuve que ir a arreglar algunos asuntos a una vidriería. Ya cuando el señor de la vidriería me dice, bueno, la cuenta son 585. Y me pone 500 si no necesita factura. Le digo, bueno, ciertamente no necesito factura, pero en eso me viene el amor, no hace nada indebido. Le digo, oiga, ¿y no cree que con esto estamos defraudando a Dios? Como diciéndome a Dios, esto ni le importa, estas son cosas del mundo, mundanas, aquí a Dios ni le importa. Le digo, mire, para mí lo más importante es quedar bien con Dios y prefiero pagar los 85, hágamelo con factura. Pero esto me dio la libertad para poderle compartir un folleto. Si yo hubiera aceptado la otra oferta, yo hubiera dicho, no, pues ¿cómo? Le acabo de decir que sin factura y no, mejor no le doy nada. Te da la libertad porque ya diste testimonio. Pero además mantiene la paz en tu corazón y sigues gozoso en tu relación con el Señor. ¿Y por qué quiero esa relación con el Señor? Pues porque en mi ministerio yo lo necesito. Necesito cuando oro por cada uno de ustedes, cuando oro por los perdidos, necesito cuando oro para que Dios me siga transformando, para todo lo necesito ese buen testimonio y comunión con el Señor. Esto es lo grandioso de lo que Él trae a nuestras vidas con su salvación. Pero lo más glorioso, que un día Él va a venir. Y va a venir con aquellos santos en Cristo que van a recibir un cuerpo semejante al suyo, y los que estemos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo semejante al suyo, en donde ya no habrá ninguna relación con el pecado, ese cuerpo ya no tendrá inclinación hacia el pecado, y estaremos en la gloria con Dios.
¿Por qué va a ser gloria allá? Porque allá estaremos viendo a Pedro y a Pablo, ahí cerquita de Dios, y yo como a 10 kilómetros o 10,000 kilómetros, lo que tú quieras, y no voy a decir, híjole, qué envidia de Pablo, qué envidia. No hay envidia, porque estaremos en una condición perfecta, amalgamados por ese amor perfecto, que no tiene envidia. ¿Sí? En la tierra sí lo tuvieron. Jacobo y Juan, Señor, que uno estaremos a tu derecha y otro a la izquierda. Y cuando lo supieron, ay, estos, mira nada más, apenas nos descuidamos tantito y se nos quieren adelantar, ¿verdad? Ah, qué ventajosos, nada más, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mira nada más qué cosas estaban pidiendo y hubo envidia. Acá, estado perfecto. Esa es la gloria que nos espera. Por eso va a ser el cielo. Y eso es lo que anhelo. Poder estar así, en esta relación perfecta, con este que estaba en el Calvario y que dio su vida por mí. Que yo merecía esa cruz y que Él la tomó por mí. Que yo merecía la condenación y Él la pagó por mí. Ahí quiero estar siempre con Él. Por eso en el cielo nunca va a poder entrar alguien que no tenga relación con Dios. No puede embonar con este amor perfecto, porque quiso ser Dios para sí mismo. Y en esa condición caída, jamás puede estar en este amor perfecto. No embona. Y no porque Dios lo mande al infierno, sino porque ahí se quiso ir al rechazar al que estaba en el Calvario, al sacrificio que hizo en la cruz. Un lugar de salvación. Y su obra se resumió en: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Pero también el Calvario era un lugar de milagros. Vamos a ver los versículos 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Se nos describen dos eventos. El sol se oscureció. Tinieblas. Tinieblas por las cuales Cristo había venido para librarnos de esa potestad de las tinieblas, que en ese momento estaba cargándolas Él, padeciéndolas Él, pero a la vez mostrándonos a nosotros la severidad de Dios contra el pecado. Eso es lo que Dios piensa de tu pecado y el mío. Oye, es que no soy tan pecador. Cuidado. Los parámetros sobre los cuales tenemos que compararnos son los divinos, son los de Dios, no los parámetros humanos. Erraremos muchísimo si estos son nuestros parámetros. Oye, es que yo no soy tan malo como Hitler, ¿verdad? Sí, tengo mis pecaditos, pero no soy tan malo como Hitler. Tus parámetros están equivocados. No son los parámetros divinos. Es su palabra. Y eso es lo que Dios piensa del pecado. Ahí está la severidad de Dios sobre el pecado. Tuvo que morir su propio Hijo. Esto nos debe llevar a meditar en esto, para odiar el pecado como Dios lo odia y apartarnos del pecado. Pero también vemos un velo roto, un camino abierto por Dios para poder llegar a su misma presencia. Cuando aceptas su salvación, Él entra a tu corazón, su misma presencia. Cuando platicas con Dios, estás ante su presencia. Y todo por los méritos de este que estaba siendo sacrificado en el Calvario. Él hizo posible esta acción. Leemos en Hebreos capítulo 10, los versículos 19 y 20.
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Te das cuenta lo que ocurrió ahí en la cruz? Ahora tenemos libertad para entrar ante el lugar santísimo, que estaba haciendo la referencia de lo que era el templo, que estaba separado por dos partes, una el lugar santo y otra el lugar santísimo. El lugar santísimo nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para, con la sangre del sacrificio, ponerla en el propiciatorio por los pecados suyos y de todo el pueblo. Ahora tenemos esa libertad en todo momento para ir ante Dios por la sangre de Cristo. ¡Qué hermoso! Este es un lugar de milagros. Ahí hizo posible que pudiéramos ser librados de esa ira, de esa severidad que Él tiene contra el pecado, por el sacrificio de Cristo. Se abrió el velo y puedo entrar hasta su misma presencia. El lugar santo del lugar santísimo estaba dividido por un velo. Este es el que se abrió. Y se abrió de arriba a abajo, para que entendiéramos que es de parte de Dios quien estaba abriendo ese camino para llegar nosotros a su misma presencia a través del sacrificio que Cristo estaba efectuando en el Calvario. Y finalmente, vemos un lugar de muerte. El Calvario también era un lugar de muerte y lo tenemos en el versículo 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí entregó su vida. En Juan 10 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Él entregó su vida, la entregó. Cuando llegan con Pilato para pedir por el cuerpo de Cristo, se asombró de que ella estuviera muerta, porque Él la entregó. Ya había cumplido todo lo que necesitaba cumplir. Derramó toda su sangre. La vida de la carne en la sangre está, pagó con la muerte, la paga del pecado, que es muerte, y lo hizo en tu lugar. Ahí expiró. Expiró, habiendo sido obediente hasta la misma muerte. Perfecto en todo. Perfecto en todos sus caminos. Y Dios quiere que nosotros lo imitemos y sigamos sus pisadas. Murió, entregó su vida, la entregó hasta la muerte para podernos a nosotros redimir y darnos vida eterna. Sacó con su muerte a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, que es el mensaje de salvación. A través de esa muerte fue entonces posible que tu pecado fuera perdonado y reconciliado con Dios y tener vida. Solamente en Cristo tenemos vida. Solamente en Cristo tengo la capacidad, para liberarme de esa esclavitud del pecado y hacer la voluntad de Dios que me da vida. Y es ahí donde quitó el pecado y es ahí donde pudo producir la paz con Dios. Por eso leemos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Decía un poema, dolor tras dolor, paso tras paso, con el amor y el alma adolorida, al Calvario con Cristo vamos. ¿Habrá jamás un dolor como el suyo?
y un pecado como el nuestro. Severidad contra el pecado. A eso llevó a Cristo. El pecado lo llevó a la cruz. Dios no hace ninguna concesión, ni tratos con ningún pecado. Al pecado hay que confesarlo y apartarnos de él. Y a Jesús hay que seguirlo y vivir para él. Dar tu vida por él. Él dio su vida por ti. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por él. Había una niña que tuvo una enfermedad y tenían que hacerle una operación para lo cual le tendrían que hacer una transfusión de sangre en un tiempo en donde todavía esta práctica no era tan común. Y como vieron que el hermanito de 13 años era compatible con la sangre de la niña, entonces le pidieron que si estaba dispuesto a hacerlo. Y él aceptó. Entonces él empieza a platicar con el doctor y le dice: doctor, o sea que para que mi hermana pueda tener vida necesitan mi sangre. Así es, hijo. Bueno, entonces valerosamente se sometió a todo el tratamiento hasta que finalmente estaba acostado, le estaban haciendo la transfusión y en eso empezó a salirle algunas lágrimas y a rechinearle los dientes. Y entonces el médico le dice: ¿te sientes bien, mi amor? No del todo, pero yo solamente me preguntaba en qué momento me voy a morir. ¿Pensabas que te ibas a morir? Bueno, es que mis animalitos en la granja, cuando les quito la sangre, se mueren. Mi amor, no te va a pasar eso. Y entonces él con todo el corazón lo abrazó y le explicó de lo que se trataba, pero ese paso que había dado el niño, que había estado determinado a morir por su hermana, quebrantó su corazón y lo llevó a meditar en el sacrificio de Jesús. Este fue un lugar que vale la pena meditarlo. En este lugar el Señor murió por ti. Y murió para que tú ya no vivieras para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, cuántas gracias te damos por habernos permitido estudiar con cierta profundidad este pasaje y darnos cuenta del infinito amor tuyo, al habernos dado en Cristo Jesús esta enorme salvación. Señor, sabemos de muchas personas que la menosprecian, viviendo vidas independientes a ti. Pero queremos rogarte que no cesemos nosotros de orar día y noche para que tú obres en sus corazones esta convicción y poderlos traer a tu gloriosa salvación y servicio. Gracias por habernos abierto los ojos a nosotros para darnos cuenta que ahí está la verdadera vida, en vivirla para ti. Te pedimos que nos guardes en tu comunión, que nos guíes como familias a disfrutar este domingo y a gozarnos en tu servicio y estar listos para este próximo domingo, seguir edificándonos en ti. Y Señor, queremos poner también en tus manos esta kermés que vamos a hacer el día 9, agradeciéndote esta disposición de don Byron y de doña Olguita para poder tenerla en su casa. Queremos rogarte que pueda ser un tiempo de compartir como hijos tuyos y gozarnos en la comunión entre hermanos. Señor, ponemos todo esto en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén.